Bueno, buenas tardes. Soy Adolfo Chautón, consultor de la Experience Facilitar la Ciudad Colaborativa, impulsada por Urban Social Design. Y hoy vamos a desarrollar la octava clase de esta Experience denominada Reencontrando los Límites. Como todos los días, antes de empezar los contenidos propios de la clase, comentar algunas notas más de título informativo. Lo primero que queríamos comentar con vosotros es respecto a la tercera tutoría, que la verdad que, bueno, no sabemos exactamente el porqué, pero ha sido un poco, al contrario que la primera y la segunda, que fueron muy bien. En la tercera tutoría hemos tenido algunos encuentros, desencuentros con algunos de los participantes, en el sentido de que no hemos ajustado todas las tutorías. Con la mitad, un poquito más de vosotros ha ido estupendamente como siempre, y con otros, sin embargo, no la hemos podido desarrollar. Está en el interés de Urban Social Design y en el mío propio el poder ayudaros a recuperar estas tutorías. Si somos capaces de encontrar un huequecito entre todos, porque como han sido varios las personas implicadas, no va a ser sencillo. Vinculado con esto también, comentaros que dentro de nada vamos a contactar ya con vosotros para plantearos los días y las horas para realizar la cuarta tutoría. Entonces, bueno, lo más interesante, la cuarta tutoría ya es un poco para cerrar las entregas y bueno, tal vez si con alguno de vosotros es necesario lo que decimos, recuperar la tercera y hacer luego la cuarta, las podremos hacer aunque haya poco espacio de tiempo. Veremos cómo lo organizamos todos para que las entregas vayan cogiendo forma y su formato final. Respecto a estas entregas, precisamente, bueno, pues como os hemos mandado los documentos a los participantes, las entregas tienen un formato. En esta primera entrega simplemente es un avance con 3 imágenes o diapositivas y un texto mínimo, bueno, entre 200 y 600 palabras. La idea es que esta primera entrega me sirva a mí y le sirva a Urban Social Design para en la próxima sesión, que ya no es de clase, pero sí es la 10ª sesión de la Experience, poder hacer un repaso rápido a todas las personas que quieran asistir sobre los proyectos que venís desarrollando. Por eso es importante lo de ceñiros a tres diapositivas o a 3 imágenes y a un texto más o menos entre 200 y 600 palabras. La fecha tope para esta entrega es el lunes 2 de mayo y la sesión sobre la que hablaríamos de vuestros trabajos sería el lunes siguiente, el 9 de mayo. Si alguno de vosotros tiene algún problema con esta entrega, bueno, pues lo mejor es que nos lo digáis lo antes posible, pero sería interesante que en la medida de lo posible hiciéramos todos un esfuerzo para ajustarnos a esos plazos. Yo creo que en línea general no vamos a tener problemas, los proyectos están bastante avanzados y todos habéis generado suficiente contenido como para que esa primera entrega no debiera suponer un problema. Con todas esas entregas, con todos los materiales entregados en esta primera entrega que hemos denominado A, realizaremos o lo utilizaremos como material para contar públicamente los proyectos, como hemos dicho antes, en una sesión final el día 10 de mayo. Por tanto, hay una sesión de pausa, hay una semana de pausa, perdón, entre la última clase, que es hoy, 25 de abril, y la siguiente, que sería os lo confirmaremos por correo electrónico, pero sería el 9 de mayo. Es que tengo dudas ahora mismo. Francisco, no sé si nos puedes ayudar. Sí, el 10 de mayo, esa última sesión, que sería el 10 de mayo. No sé si respecto a todo lo que hemos comentado hay alguna cuestión que os suponga duda, o queréis hacer alguna pregunta, o tenéis algún comentario. Sí, como comentábamos, la última sesión, me dice Francesco, que es la idea que yo tenía, es el lunes 9 de mayo, aunque a lo mejor en algún correo os hemos
puesto que es el 10 de mayo y yo a lo mejor he dicho el 10 de mayo, queda claro que es el lunes 9 de mayo, en el mismo canal y a la misma hora. ¿De acuerdo? Por lo tanto, entre el 25 de abril, que es hoy, y el 9 de mayo hay una semana de pausa, el día 2, que no habría sesión. Pero el lunes siguiente sí. Siempre el lunes, el mismo canal y a la misma hora. Perfecto, Cruz. Si te parece, en la tutoría que tenemos pendiente lo hablamos y lo concretamos para ver cómo gestionamos tu entrega. Aunque la sesión es el lunes 9 de mayo, el plazo de entrega es el día 2, que es el lunes de la semana que viene. ¿Ok? En efecto, Sonia, la otra entrega es el 9. Hay una semana ahí, en la que vosotros podéis avanzar en vuestros trabajos y con la idea de que ya eh, nos acerquemos más a la entrega final, que es el trabajo que finalmente se publicará a través de los blogs y los sistemas de publicación de Urban Social Design. Buenas tardes, Ethel. Estamos aquí hablando de las entregas y comentando algunas cositas antes de empezar con los contenidos. Bueno, como pone Francesco, podéis encontrar toda la información en el enlace del Posterus. Si os parece, por mi parte, voy a empezar con los contenidos, ¿de acuerdo? Soy Adolfo Chautón, facilitador de la Experience, consultor de la experiencia, facilitar la ciudad colaborativa, innovación abierta en procesos de implicación ciudadana. Hoy vamos a desarrollar la octava clase y última de los contenidos propios de la clase que hemos denominado Reencontrando los límites. Como inspiración, una cita de Manfred Linz, donde plantea que una vida social y económica orientada hacia la conservación de los recursos y la justa medida no tendría por qué perturbar el funcionamiento económico, ni mucho menos el buen funcionamiento de la economía. Muy al contrario, abre nuevos sectores de actividad, oportunidades, etcétera. Y con ello contribuye a la justicia ecológica mundial. En realidad este es un poco el enfoque sobre el que vamos a trabajar esta última clase, que nos permite cerrar ese círculo, aunque nosotros lo hayamos expresado en forma de triángulo, en el que planteamos que un ciclo de trabajo donde todo empezaba a partir de la creatividad individual que se ponía al servicio de procesos colectivos de innovación social con el objetivo final de promover entornos más sostenibles. Sobre eso hablaremos hoy, sobre el cómo promover esos entornos más sostenibles. Y como veremos, en realidad cerraríamos ese ciclo, ese ciclo que planteaba el curso. Reencontrando los límites, vamos a hablar principalmente de esas tres cuestiones, de los tres caminos hacia la sostenibilidad, precisamente extraído del libro de Manfred Linz junto con Jorge Richman y Sempere. Posteriormente hablaremos de creatividad para la sostenibilidad, de cómo es donde se cierra ese ciclo del que hablábamos y cómo volveríamos a empezar desde el principio, desde el punto de partida, y una propuesta y guía de intervención para promover entornos más sustentables o sostenibles. Como decía, para esta primera parte, los tres caminos hacia la sostenibilidad, me baso en los planteamientos de Manfred Linz en el libro Vivir bien con menos, donde él plantea que básicamente la sostenibilidad puede conseguirse por tres caminos distintos: la eficiencia, la coherencia y la suficiencia. Ahora veremos cada uno de estos tres. Pero también nos advierte, y esto es uno de los planteamientos fundamentales también, que ninguno de ellos, y nosotros dos, nos conduciría al objetivo final. Es decir, la sostenibilidad es un
proceso también en el que convergen tres estrategias o caminos diferentes: la coherencia, la eficiencia y la suficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Tal y como nos plantea Linz. Bueno, pues sería el mejor aprovechamiento de la materia y la energía, es decir, obtener mayor productividad de los recursos naturales. Ejemplos podemos encontrar miles, pero yo creo que se entiende bastante bien. En realidad, existen muchas políticas y muchas iniciativas que van en esta línea y es uno de los caminos quizá más andados hasta ahora. El conseguir una mayor eficiencia en el uso que hacemos de la materia y de la energía. Pero Linz nos advierte que también tiene un talón de Aquiles, y esto es importante: los ahorros conducen o seducen hacia un sobreconsumo. De alguna forma, la eficiencia tiene el riesgo de que ahorra y al mismo tiempo extiende. Es importante aquí, por ejemplo, el dato que se extraía de las políticas de reciclaje. El reciclaje, por ejemplo, los 10 últimos años en España se ha reciclado más que nunca. Sin embargo, en paralelo también se ha aumentado el consumo más que nunca. Quiere decirse esto que en realidad el reciclaje por sí solo, y en redundancia a lo que decíamos, que los tres caminos son necesarios a la hora de enfocar políticas de sostenibilidad, realmente es una línea de trabajo que nos puede proporcionar resultados satisfactorios. La eficiencia, por tanto, es un camino importante, necesario, pero como vemos ahí también con sus propios riesgos. El segundo de los caminos que plantea Linz y que yo quiero volcaros a vosotros como reflexión es la coherencia. Y la coherencia es lo que plantea es la necesidad de generar tecnologías compatibles con la naturaleza, es decir, que se aprovechen de los ecosistemas o que aprovechemos los recursos de los ecosistemas sin destruirlos y que los utilicemos encontrando sus lógicas de funcionamiento de manera que seamos capaces de insertarnos en sus funcionamientos sin necesidad de desequilibrarlos. Pero también aquí corremos el riesgo de pensar que la coherencia nos podría llevar a intervenciones sin ningún tipo de impacto, lo cual no es real. Cualquier acción humana y cualquier acción tecnológica humana genera impacto, porque no hay ninguna intervención del ser humano que no sea así. La cuestión en este sentido, para mí, la clave es hacia dónde marcamos la tendencia. No tanto porque llegáramos a conseguir el impacto nulo o el impacto cero, como si buscamos precisamente esa tendencia. Y de nuevo es otro de los caminos que, junto a los otros dos, nos puede ayudar en gran medida a encontrar soluciones. La tercera de los caminos que plantea Linz, yo creo que de alguna forma nos hace también, le da sentido un poco a todo lo que venimos hablando durante el curso. Es buscar vías, estrategias, procedimientos, procesos para ahorrar recursos a través de transformaciones del comportamiento humano. Es decir, podemos mejorar nuestras tecnologías y que cada vez generen menos impacto, siempre tendrán impacto. Podemos usar de la manera más eficiente que sepamos los recursos, la materia y la energía. Pero, y sobre este aspecto Linz pone el acento y yo lo retomo porque me parece crucial también, si no promovemos y provocamos un cambio en el comportamiento humano, no llegaremos nunca a encontrar soluciones o vías que podamos definir plenamente como hacia la sostenibilidad. Posiblemente la sostenibilidad tampoco exista, también sea un punto de equilibrio, una tendencia hacia la que hay que caminar. Digo que posiblemente este concepto es el que mejor explica toda la lógica del curso, porque es en este planteamiento, en las transformaciones del comportamiento humano, donde nosotros decíamos que precisamente a través de la creatividad
individual de cada persona, nosotros podríamos trabajar colaborativamente en grupos, en procesos de innovación social que finalmente tendrían como objetivo esta sostenibilidad de la que también estamos hablando. De alguna manera, lo que decía de que cerramos el círculo. Hay una parte muy importante respecto a la sostenibilidad que no se está trabajando o que es la que más cuesta o hasta ahora la que menos se ha visto reflejada en políticas y tiene que ver con esto, con la transformación del comportamiento humano. Porque las otras dos, siendo necesarias, tanto la coherencia como la eficiencia, en realidad, en el fondo, no ponen en duda lo que es el motor de nuestra sociedad actual, que es el consumo. Nosotros podemos tener la tecnología más eficiente y por lo tanto seguir consumiendo. Podemos pensar que somos muy coherentes porque nos integramos en el ecosistema, pero finalmente nuestro impacto no se reduce. Y mientras no nos planteemos que es necesario una transformación interna del comportamiento de las personas, posiblemente estemos buscando soluciones sesgadas. Como concluye él, y yo lo comparto, resulta ineludible, si queremos preservar el ecosistema que nos sostiene, tendremos que aprender a vivir dentro de sus límites. Bueno, esta es un poco la primera reflexión que quería traer, volcando el trabajo de Manfred Lins, del Instituto Wuppertal, y ya digo, me parecía fundamental porque de alguna forma nos ayuda a entender todo el contexto de lo que hemos trabajado en el curso durante estas semanas. Si recapituláramos a las primeras sesiones, si os acordáis, planteábamos que existía un ciclo cerrado del pensamiento, donde en ese ciclo cada vez había menos percepción, por lo tanto, permanecíamos, había más orden, en el sentido de menor distorsión, por lo tanto menos innovación y manteníamos la capacidad de respuesta. Este sería un poco el planteamiento del consumo. No necesito hacerme nuevas preguntas, no necesito generar nuevas capacidades, no necesito ser capaz de dar nuevas respuestas, porque en definitiva todo lo encuentro fuera de mí y no necesito generar transformar mi comportamiento, en palabras de Lins. Ante ese planteamiento nosotros promovíamos activar la espiral de creatividad. Activar la creatividad a través de generar nuevas percepciones y más pensamiento creativo, lo cual generaría un desorden en nuestro sistema cognitivo que nos ayudaría a generar nuevas respuestas, ser más innovadores y por lo tanto, como decíamos, transformarnos y transformar nuestro comportamiento. Esta idea, que era la idea principal, que luego durante todo el curso hemos estado desarrollando, cómo esa creatividad que ponemos en marcha de forma individual la podemos transformar a través de procesos colectivos de innovación social, precisamente para conseguir el objetivo del que hoy estamos hablando. Vivimos en un planeta que se encuentra inmerso dentro de lo que podríamos denominar como una espiral de consumo, donde nuestro comportamiento genera cada vez más entropía y por lo tanto menos orden, entropía o desgaste, menos orden, lo cual hace que se acelere o se incremente mucho el consumo. Y año tras año, ciclo tras ciclo, superamos la capacidad de carga del sistema que nos soporta, en este caso de la Tierra. Planteamos activar toda nuestra creatividad y ponerla en colectivo en procesos de innovación social precisamente para, si antes hablábamos de la mente del ser humano, de ser capaz de superar el ciclo cerrado hacia la espiral, conseguir todo lo contrario, es decir, cerrar la espiral hacia un ciclo de utilización de los recursos, la materia y la energía cerrado, donde hubiera menos entropía, por lo tanto más orden, menor consumo y finalmente fuéramos capaces de mantener la capacidad de carga. En resumen, sería aumentar nuestra capacidad de respuesta a través de la creatividad para mantener nuestra capacidad de carga. Como lo decíamos también en las primeras sesiones, sería promover el desarrollo del ser humano pleno, o el pleno desarrollo del ser humano, dentro de los límites de la biosfera. O, como también decíamos,
sería superar las carencias, que es en el momento en el que una persona puede realmente ser creativo, para no llegar a situaciones de saturación, entre la carencia y la saturación. Por eso decía que de alguna manera hoy, con la clase de hoy, cerrábamos el ciclo. Una vez comentado esto, lo que de alguna forma me gustaría compartir con vosotros es como una traducción de esos conceptos de Linz que yo normalmente utilizo y que tengo como reglas básicas a la hora de intentar poner en marcha acciones o intervenciones, propuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero y posiblemente lo más sencillo sea simplemente plantear intervenciones que promuevan de forma muy abierta espacios para compartir más. Una de las claves por las que hemos llegado a una situación de desgaste y de deterioro ambiental tan fuerte es porque precisamente el consumo encuentra su punto clímax en el momento en que cada ciudadano se comporta de manera individualista y se compra o adquiere los productos o los recursos que necesita de forma individual. Los coches tienen 5 plazas, pero los compramos de uno en uno, los utilizamos de uno en uno, y así si fuéramos revisando con todo. Posiblemente, si los coches que tienen 5 plazas los utilizáramos de 5 en 5, y es un ejemplo muy tonto, pero para entendernos, reduciríamos tal vez el impacto, no sé si en el equivalente en 5 partes a una, o por lo menos en 4 a 1, quiero decir esto porque también el consumo del coche aumentaría. Pero es algo tan básico como eso, promover escenarios donde se comparta más, donde el encuentro potencie precisamente eso, el uso compartido de los recursos en todas las expresiones, desde compartir coche, que es lo que decíamos, hasta lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este curso y en esta experiencia, de compartir el conocimiento, pero en definitiva hay que expandir esa idea de compartir más y de maximizar el uso de los recursos que tenemos. La segunda de las ideas que os quería, o de las máximas con las que yo trabajo, es priorizar lo local. Es decir, antes de planificar, siempre lo primero es saber el ideal de lo que queremos. Y lo segundo es mirar qué es lo que tenemos y trabajar sobre lo que tenemos, no tanto sobre lo que queremos. Leía en algún sitio que la libertad no es tanto la posibilidad de hacer lo que queremos, sino de hacer lo que queremos con lo que tenemos. Y la cuestión iría un poquito por ahí. Priorizar lo que tenemos. Y cuando decimos esto, estoy hablando de recursos materiales, de recursos energéticos, pero también estoy hablando de nuestro capital como personas. Maximizar los valores que tenemos en cada localidad, en cada municipio, en cada entorno, y ponerlos al servicio de nuestro proyecto. Priorizar lo local, pero no solo priorizar lo local, sino también priorizar lo existente. Tiene que ver con por ejemplo, la reutilización de elementos, pero con muchas otras cosas. Se trata de mirar las cosas desde otra perspectiva, de ver y hacer las cosas de otra forma, de otra manera, y de encontrar valor donde hasta ahora a lo mejor solo hemos visto desperdicio. En realidad estos planteamientos tienen mucho que ver con esas famosas 3 R's. Reutilizar, reusar, reciclar. A mí me gusta siempre hablar de 4 R's. Reducir, reutilizar, reusar y reciclar. En realidad, lo que sí que creo que es clave, y al igual que decía Manfred Linz, es entender que son partes de la misma realidad, que no es que no es opcional, es decir, yo como ya reciclo, ya cumplo con mi cota de sostenibilidad, porque en realidad casi sería como una jerarquía. Lo primero que debemos hacer es siempre reducir. Una vez que hemos reducido, utilizar criterios de reutilización
Y finalmente, en el último de los casos, buscar elementos que sean susceptibles de ser reciclados. Todos esos pasos normalmente nos los saltamos, por lo que decíamos antes, porque el discurso de reciclaje por sí solo no es un discurso que se enfrente o que se confronte directamente con el discurso del consumo. El de reducir, por ejemplo, más. Y cuando hablamos de reducir, no estamos hablando de reducir la calidad de vida, sino el nivel de utilización de los recursos. Cuando hablamos de consumo responsable, por ejemplo, la diferencia entre comerse una manzana en temporada de tu localidad o de cerca, o comerte una manzana durante todo el año que puede venir del país que venga. El nivel de satisfacción es el mismo. Incluso había gente que defendería que esa manzana local y en ecológico, por ejemplo, daría un nivel de satisfacción mayor porque las propiedades organolépticas son mayores. Pero pongamos que son las mismas manzanas y el nivel de satisfacción sería el mismo, pero el nivel de impacto sería mucho menor. El de la manzana consumida en local y en temporada a aquella que consumimos eh, importada de donde sea y después de procesos de cámaras de frío, etcétera, etcétera, etcétera. El último de los elementos que quería también compartir con vosotros es que después de todo eso, después de promover el compartir más, después de priorizar lo local y lo que ya existe, es que todo aquello que tengamos que hacer nuevo, eh, promovamos que sea hacia el impacto cero. Aunque sabemos que el impacto cero posiblemente no exista, pero sí existe esa tendencia. Posiblemente no sea una solución o una receta mágica, pero bueno, son planteamientos sobre los que yo trabajo y a mí sí que me ayudan a la hora de forma muy rápida, saber cómo me posiciono y cómo de alguna forma garantizo, entre comillas, que el planteamiento de los proyectos que realizo eh, promueven esa triple estrategia que planteaba Manson Leeds de coherencia, de eficiencia y sobre todo, y es una de las claves de este curso, de suficiencia. Por mi parte, y para acabar la clase y por tanto el curso, aunque nos queda toda la parte ahora de debate, que las últimas semanas cada vez más interesante, quería traeros esta frase de un libro que he leído recientemente, perdonad que no esté en la reseña, de Stefan Hessel, que se llama Indignados. Stefan Hessel es la única persona que queda viva que escribió la Declaración de los Derechos Humanos y que plantea que aquellos que eran el siglo XXI les decimos con todo nuestro afecto, crear, resistir, resistir es crear. Bueno, con esto, por mi parte, me despido respecto a los contenidos del curso. Ha sido un placer compartirlos con vosotros y, por supuesto, ha sido un gran placer recoger el feedback de lo que nos estáis aportando. Bueno, a partir de aquí, pues abrimos canal en el chat. Y estoy a vuestra disposición para todo lo que queráis. Bueno, parece que está el chat bastante activo. Bien, el car sharing, en realidad, bueno, no sé en qué términos estabais hablando del car sharing. A mí me parece una buena iniciativa, si lo viéramos desde esa última lógica que estábamos compartiendo al final, promovería el compartir más. Nos ayudaría también de alguna forma a utilizar lo existente, aunque
no dejaría de ser un aumento del uso de una tecnología demasiado contaminante como es el automóvil. Pero claro, hay siempre que hacer también una evaluación lo decíamos en una de las clases, entre habilidades y desafíos. Es decir, si nuestro desafío hoy, si nosotros planteamos un desafío de aquí a mañana de dejar de utilizar el coche, nos vamos a quedar solos. Nadie va a responder a nuestra propuesta. Y en ese sentido, a lo mejor ese tipo de políticas o este tipo de planteamientos pueden ayudar a generar nuevas sensibilidades. Yo os planteaba eh, que le parece una lástima que no estén descargadas las clases. Jobs, como bien te dice Francesco a través del chat, en realidad sí están todas las clases disponibles, tanto de esta experiencia como de las otras tres experiencias activas, tanto en YouTube como a través del blog. Y realmente la idea de ponerlas está en el corazón, en el centro del diseño de esta experience, que es este planteamiento de la educación expandida, donde precisamente las clases es el punto de base, punto de partida para generar este tipo de debates como el que ahora estamos asistiendo a través de un chat, pero también para compartir el conocimiento y generar nueva reflexión en torno y nueva acción en torno a él. Bueno, eh, recojo una reflexión que hace Flavia, que dice que a veces la mente va más deprisa que las manos y se refiere a la creatividad. Precisamente Francesco preguntas a qué se refiere. Yo de alguna forma no sé si te entiendo, pero creo que lo comparto. Es verdad que a veces surgen muy buenas ideas y tenemos una capacidad limitada de ponerla en práctica. Y yo ahí en lo que sí que realmente tengo esperanza es en los sistemas colectivos, precisamente en eso, en compartir en generar procesos abiertos donde podamos compartir la creatividad y que luego la inteligencia colectiva nos ayude a llevarlo a cabo. Pero no sé si ibas por ahí o no. Bueno, salen reflexiones muy interesantes. Malu comentaba que es cuestión de actitud. Bueno, es un poco lo que decíamos, generar transformación en los comportamientos humanos. Para mí es la base de todo. Yo soy geógrafo y sobre todo empecé a trabajar en sostenibilidad y finalmente he llegado a esa conclusión en que la sostenibilidad es un proceso principalmente humano y social. Y es el cómo las personas y las personas en grupo, cómo nos comportamos y nos relacionamos con nuestro entorno. No es un problema exclusivamente ambiental. Cuando lo enfocamos como un problema exclusivamente ambiental, nos encontramos este tipo de políticas que, eh, que al final parece que incluso nos enfrentan a nosotros mismos con nuestro entorno, es decir, con nosotros mismos. Porque no puedo consumir esto porque voy contra el planeta. No puedo. Parece que el entorno solo nos pone restricciones. Y no es verdad, no es el entorno, somos nosotros y cómo nos comportamos hacia él. Es una reflexión también que quería compartir con vosotros. Bueno, Marina también plantea como reflexión la transformación de la responsabilidad y que posiblemente la sociedad no está madura. Eh, depende para qué y depende, desde luego, es un tema interesante. Para muchas cosas no, pero también es verdad que a veces nos dejamos llevar solo porque lo que vemos a través de los medios de comunicación, los que conocemos hasta ahora y que son masivos. Yo sí que creo que cada vez hay más gente interesada en profundizar en otro tipo de cosas y de cómo hacer las cosas de otra manera. Lo que pasa es que no utiliza esos canales o no los estamos utilizando, utilizamos otros. Aquí de momento ya estamos 15, 16, 17 personas con un poder de transformación muy fuerte. Si decidiéramos unirnos
y proponer cosas conjuntamente, como hacemos, enriqueciendo, como decía antes Francisco, el procomún, pero no solo eso, sino posicionándonos. Es una cuestión de actitud. De nuevo, la sociedad es posible que no esté madura, pero creo que también hay que entender que nosotros somos también sociedad y que también podemos promover esa madurez. Y lo que yo sí que creo que está madura, no tanto a lo mejor para asumir responsabilidades, pero lo que sí que creo que hay un sentimiento maduro en la sociedad de que algo tiene que cambiar y de que las cosas así no están bien, porque si tal y como están ahora los planteamientos, tenemos un nivel de exigencia tan alto para a su vez conseguir como contraprestación un nivel de satisfacción tan bajo y encima con un impacto ambiental tan alto, por ejemplo, si estamos hablando ahora, yo creo que hay mucha gente que pensamos que algo podría empezar a cambiar. Lo que pasa es que a lo mejor no es cuestión de mirar a ver quién empieza a cambiarlo, sino de ponernos a andar hacia ese camino. Es bueno, por compartir tu reflexión. Sí, bueno, hablas de que en muchas empresas las personas no se responsabilizan eh, y que hablar de cuando estamos, o sea, y cuando hablamos de la administración, por ejemplo, ¿no? Que la administración sería una forma de entender también el procomún y la poca sensibilidad para lo público que tiene, por ejemplo, mucha gente que trabaja en la administración. Por favor, no entendáis que todos, entre nosotros, por ejemplo, hay compañeros que trabajan para la administración y que de forma muy responsable se preocupan por conocer por reciclarse y por expandirse y por proponer cosas nuevas. Pero es verdad que es una posición muy cómoda. Volvemos un poco a lo que decíamos antes, hasta qué punto eso no está promovido también por una sociedad que lo que necesita nosotros es que no seamos demasiado activos, más bien que tengamos un comportamiento de alguna forma más pasivo. Es un debate, podríamos estar siglos. Respecto a lo que comenta Francesco, de partir de lo que tenemos, para mí es una de las claves esenciales cuando hablamos de procesos de innovación abierta. En entornos de empresa, en entornos duros de empresa, siempre escucharéis eso de que lo que hay que rodearse de los mejores. Yo no lo comparto para entornos de empresa, pero si lo hiciéramos en una ciudad, que es un poco la lógica de Florida, el rodearse de las clases creativas, no es aceptable. En la ciudad no viven los mejores, en la ciudad vivimos todos. Por lo tanto, el punto de partida siempre tiene que ser trabajar sobre los que estamos, sobre lo que tenemos. Bueno, Francesco, están saliendo un montón de planteamientos muy interesantes y eh, no sé si sería interesante que lo retomáramos desde un punto donde te parezca. La reflexión de Sonia me parecía eh, también fundamental. Es verdad que las personas no somos de una única manera y dependemos mucho del entorno en el que estamos. Y también vinculado con lo que decía Flavia, que muchas personas necesitan ser dirigidas. Bueno, no sé si tanto ser dirigidas, sí que eso también es algo de alguna forma aprendido. Lo hablábamos cuando hablábamos de Ken Robinson, que hablábamos de que nuestro sistema educativo en realidad está montado en una época, en la industrialización, lo que interesa es que precisamente después de salir formado de ese sistema educativo, seamos capaces de integrarnos como una pieza más en el engranaje de la industrialización, no como líderes, no como empresarios, no como emprendedores. Eh, de todas formas, yo estoy de acuerdo con que no todo, que el liderazgo existe y que no todo el mundo es líder, pero también creo que eso puede estar distribuido y creo que uno puede ser líder en determinado momento y en otro momento dar un paso al lado y que lideren otros. Y este planteamiento
En realidad creo que es básico, por ejemplo, para las organizaciones. ¿Cuántas organizaciones conocéis que mueren en el momento en el que una, dos, tres personas que las lideraron dieron un paso al lado por la circunstancia que fuera y desaparecieron? Creo que por ahí hay mucho, mucho que trabajar. Sí, voy a intentar retomar un poquito todo lo que planteaba Sonia, porque no sé si, pero creo que lo resume con este último comentario, ¿no? Tener cuidado con estereotipar y considerar las capacidades de las personas a priori es peligroso. Completamente de acuerdo, no solo es peligroso, sino que además generamos prejuicios y sobre todo nos perdemos muchísimas de esas capacidades, porque igual que encontramos aspectos que no nos gustan, creo que al final lo que tenemos es poca confianza en el potencial que existen esas capacidades, en las que tiene cada persona y en las que tiene cada persona si las pone al servicio de un proyecto colectivo. Marina pregunta por referencias de liderazgo, en el sentido de liderazgo distribuido, por ejemplo, que decíamos. Bueno, extrapolando, pero de alguna forma lo que está planteando Internet con el crowdsourcing es un poco eso. Si nosotros buscamos exclusivamente el liderazgo, por ejemplo, en este caso de inversión de un único socio capitalista, o distribuimos la inversión. De nuevo, Internet nos enseña que empieza a haber o que puede haber nuevos caminos. Eh, no sé si, Marina, si te contesto con eso. Desde luego, para mí, una de las claves, y eso creo que es uno de los planteamientos clave, lo trabajaría con los grupos, por ejemplo, a partir de dinámicas, lo que hablábamos en la clase del consenso. El consenso nos puede ayudar a tomar decisiones en grupo, pero también nos puede ayudar a que cada día, por ejemplo, sea una persona la que tome liderazgo y ejecute o desarrolle la agenda. Nos puede ayudar a que cada persona que se le ocurra una idea tenga que realizar parte de esa idea. Nos puede ayudar a que no siempre eh, venzan las ideas de las mismas personas. Incluso a eso le podemos poner filtros. Es decir, hay mecanismos sobre los que podemos trabajar con eso. Que hay que investigarlos pues, mucho, por supuesto. Yo en realidad creo que todo esto que hablamos es bastante emergente, pero bueno, por ahí van algunas de las claves, creo. Ah, vale, 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 vale. Marina pregunta sobre referencias de lecturas para profundizar en dinámicas creativas y algo más. Anabel plantea una. Anabel, ¿la puedes volcar sobre el chat? Un libro que se llama Liderazgo Peregrino, plantea Anabel. Sí, yo también recomendaría echarle un vistazo al trabajo de Massimo Minichinelli de Open Peer-to-Peer Design. Además, el libro que os planteo, o sea, los trabajos de Máximo están son Creative Commons, los podéis descargar de su web, en un montón de idiomas, muy accesibles, muy interesante. No sé si, eh, Marina, si con estas referencias te es suficiente o quieres alguna más vinculada a temas de creatividad. Para mí un clásico, lo hablamos en su momento, el trabajo de Ken Robinson con el elemento, no habla tanto de liderazgo. Eh,
Y sobre dinámicas creativas, tanto el trabajo, o sea, ese libro es interesante, pero los trabajos de Edward de Bono tiene un libro que son 64 dinámicas para potenciar la creatividad o algo así. Perfecto, Marina. Ok, Francesco, sí, por favor. Bueno, Sonia plantea que en la dinámica de empresa esto que hablamos es bastante más complicado porque hay intereses que difieren mucho de lo que tenemos en mente. En parte estoy de acuerdo contigo, Sonia, sobre todo en el modelo de empresa que conocemos hasta ahora, que también es el que nos ha llevado a la obsolescencia de este propio modelo económico. Si solo tenemos en cuenta el máximo rendimiento económico, desde luego de lo que hablamos, poca cosa. Ahora, si las empresas cada vez tienen más necesidad por generar un equilibrio entre el rendimiento económico, la estabilidad social y la eficiencia ambiental, o entre la rentabilidad ambiental, rentabilidad social y económica de sus actividades, creo que cada vez más se va a empezar a hablar en entornos empresariales de este tipo de cosas y de hecho se hace. Aquí os recomiendo también, si queréis, un librito, Capitalismo 2.0 sobre emprendimiento social y habla precisamente de eso. Jobs, yo, Adolfo Chautón, te contesto a través del chat también, pero soy geógrafo. Sobre el comentario que hace Malu Borja, de que le parece importante el tema de la competitividad en cuanto a lograr un equilibrio, pero que la extrema competitividad no es buena y su ausencia, de igual manera, imagino que plantea que tampoco lo es. Yo creo que sobre todo con la competitividad, al final siempre también el enfoque empresarial que conocemos hasta ahora es un enfoque sesgado. La competitividad tiene dos aspectos que se interrelacionan y que son claves y sin el cual tampoco nunca podremos de alguna forma enfocar bien eh, el hecho de la competitividad. Para mí la competitividad es ser competente. La competencia es ser competente y ser competitivo. Pero para ser competitivo primero hay que ser competente. Y, y el ser competitivo nos va a hacer a la vez querer ser más competentes. No sé si me entiendo, si me estoy explicando, perdonad. De alguna forma es que hay un factor intrínseco y un factor externo en la competitividad. Y trabajamos mucho respecto al factor externo, qué es lo que hacen los demás. Pero trabajamos muy poco ese factor interno de cómo ser cada vez más competentes, tener más capacidades, para lo cual nos puede ayudar también la creatividad. Y aquí también creo que las empresas cada vez más atienden a este tipo de criterios. Bueno, comparto con Jordi completamente la reflexión que hace sobre la falacia del consumismo, entendido como camino para conseguir la felicidad. Precisamente, bajo mi punto de vista, el consumismo se fundamenta en todo lo contrario. En el momento que tú tienes el objeto deseado, pierde todo valor y necesitas enfocar todo tu interés hacia otro nuevo objeto. Por eso siempre estamos insatisfechos, porque una vez que consigo el coche de mis sueños ha perdido todo el valor y tengo que buscar otro. Y esto nos ocurre de manera cotidiana un montón de veces, precisamente porque de nuevo buscamos fuera lo que posiblemente tengamos que intentar también construir desde dentro. No sé qué opinas, Jordi, sobre si estás de acuerdo o no respecto de la reflexión que tú hacías.
Gracias, Josh, eh, por el comentario. ¿Se entrecorta, Flavia? Sonia plantea que el problema es que las empresas quizás están asumiendo sus criterios en procesos para mantener su propio sistema. Bueno, por supuesto que las empresas necesitan mantenerse activas. Eh, la cuestión aquí es hasta qué punto o sea, yo no creo en los cambios absolutamente radicales, igual que no creo en las alternativas. Lo que creo es que hay un proceso de modelado constante entre la persona y el entorno, o entre la persona y una organización, o entre esa organización y su entorno. La empresa tendrá que hacer esfuerzos para adaptarse. También en función de lo que desde fuera se esté proponiendo, pero por supuesto que, que lo que ellos persiguen es el mantenimiento de su sostenibilidad. Claro, quieren seguir siendo una empresa. Es más complejo que todo esto, porque el problema es que en muchos casos, por ejemplo, sabemos que el coche eléctrico, la tecnología está desarrollada hace un montón de tiempo, y durante mucho tiempo se ha bloqueado precisamente porque había que seguir dándole continuidad a lo que el sistema promovía. Bueno, también es cierto que nosotros nos vamos haciendo cada vez consumidores ciudadanos más conscientes y, por tanto, con más capacidad de ser responsables y entender ser responsables como dar respuestas. Y podemos provocar esos cambios. No creo que haya una única responsabilidad que lo explique todo, ni haya tantas víctimas o tantos verdugos. Creo que al final es una interacción entre todos y todos tenemos una pequeña parte de la verdad y una pequeña parte de la culpa, entre comillas. Bueno, creo que la reflexión es más profunda. Sí, comparto con Sonia también esa, no miedo, pero esa cierta incertidumbre de que se pueda desvirtuar la intención. Y yo ahí a lo que apelo es a la red, precisamente, a generar buen networking y a generar procesos abiertos como este, en el que en realidad la propia red nos sirva un poco de salvaguarda, entre comillas. No es tanto eh, el conocimiento está ahí, las ideas están ahí, si no estamos inventando nada nuevo. Lo que puede hablar por nosotros es nuestra forma de hacer las cosas. Y eso sí que, bueno, de alguna manera creo que también es responsabilidad de cada uno. Aunque lo que comenta Sonia lo entiendo perfectamente. De hecho, bueno, está en la base de muchos de los planteamientos de muchas empresas, ¿no? De absorber conocimiento, por ejemplo, y, y luego protegerlo con una licencia, por ejemplo. Totalmente de acuerdo con lo que plantea Cruz, de que utilizamos el apellido sostenible para todo, que le ponemos un poco de energía solar y nos gastamos 10 millones de euros. Totalmente de acuerdo. O cualquier infraestructura la pintamos de verde y hablamos de ecológica. O dentro del planeamiento urbano decimos que el interior de una rotonda es zona verde. A mí me gustaría invitar a más de uno a pasear allí con sus hijos, nietos, sobrinos o primos. Eh, Precisamente por eso a mí siempre cuando hablo de sostenibilidad me gusta hacer un planteamiento y posicionarme. Para mí la sostenibilidad, como decía en una de las clases, es un proceso social y ambiental y no económico. La economía es un subsistema del sistema social, igual que lo es la cultura, igual que lo es la sanidad, y nunca diríamos que la sostenibilidad es el equilibrio entre sanidad, medio ambiente y sociedad. Eh, para mí es un aspecto clave y cuando esta definición
se contrapone a esa otra del desarrollo sostenible que dice que el desarrollo sostenible es el equilibrio entre economía, sociedad y medio ambiente, que es un equilibrio difícil, porque en el fondo lo que nos está planteando es que es el equilibrio entre intereses privados, intereses públicos y medio ambiente, y precisamente está en el centro es decir, es lo que ha generado, es el corazón de lo que ha generado el problema al que ahora en muchos casos asistimos. Gracias, Francesco, por el, eh, por el enlace sobre el artículo de ETEL sobre arquitectura sostenible. Muy al caso. Flavia comenta que no hay que tener miedo de incentivar a los demás para que puedan canalizar y compartir su creatividad. No todo el mundo sabe salirse de la norma para conseguir el bien común. Sí, yo cuando planteo estas cosas siempre, es decir, me- no sé, me vienen a la mente cosas tan sencillas como que la receta del cocido, pongamos el cocido madrileño, pongamos el cocido montañés o el cocido que queramos, es libre, la sabe todo el mundo, pero nadie hace un cocido como el de la madre de uno, ¿no? Por ejemplo, es decir, conocimiento está ahí. La diferencia es en el cómo luego hacemos las cosas, en la atención que le ponemos, en el punto que le damos, ese tipo de cuestiones. Totalmente de acuerdo con Francesco cuando plantea, a raíz del artículo que nos decía, que en realidad seguimos en el mismo lugar, que es en la mitología del crecimiento, que se ha manejado de manera ambigua y engañosa esa idea de la sostenibilidad. En realidad, yo siempre digo que el desarrollo sostenible es el crecimiento económico 3.0. El crecimiento económico en los años 60 se transforma en desarrollo socioeconómico en los años 70 porque eh, precisamente Organizaciones como Naciones Unidas denuncian el desequilibrio social que genera que el PIB sea el único indicador válido de desarrollo de las naciones. Y posteriormente, cuando a partir de los años 70 también se plantea que ambientalmente a nivel global se está generando ese equilibrio, se hace ese 3.0, que es decir, que venga, pues el crecimiento económico eh, sería o sea, del crecimiento económico, desarrollo socioeconómico, pasamos al desarrollo sostenible. En realidad, lo que nunca hemos puesto en crítica es ese planteamiento de que exclusivamente la economía es el factor decisivo a la hora de hablar de desarrollo de las naciones, etcétera, etcétera. Sí, Jobs, igual que Francesco, yo te tengo que pedir, por favor, un poquito de orden, porque creo que todas las opiniones son válidas siempre que se mantengan dentro de un orden. Gracias. Comparto totalmente con Cruz que la crisis es una oportunidad, porque en realidad lo que también creo es que este concepto de crisis que manejamos ahora es una crisis principalmente para aquellos que entre sus valores defendían exclusivamente, o sea, tenían como valor exclusivamente el dinero. Eh, para muchos otros no estoy tan convencido eh, de que la crisis sea tan profunda, porque surgen, como dice Cruz, muchísimas oportunidades. Muchísimas oportunidades, derivado también de ese planteamiento que yo os hacía compartir antes con vosotros, de que en el fondo, a raíz también de lo que decía Jordi, eh, somos la civilización, hablo del hombre occidental, con más capacidad de conseguir lo que quiere que ha existido nunca, aparentemente, y también somos la más insatisfecha. En el fondo hay un pozo de insatisfacción fuerte en nuestra manera de vivir. Por eso creo que también la crisis es una forma de oportunidad, porque creo que nos puede ayudar a mirar hacia otros sitios, porque oportunidades
hay un montón, eso creo yo, vamos, por lo menos. Bueno, Flave y Malu comentan la idea de la necesidad agudiza el ingenio y que cuando menos dinero hay es cuando más ideas salen. Yo estoy de acuerdo, pero recuerdo también ese planteamiento que hacíamos en el curso en algún momento, que cuando solo esperamos a la necesidad para ser creativos, las respuestas que damos son puntuales y son respuestas puntuales a un problema concreto. Por eso creo que es bueno entrenar la creatividad, para que cuando superamos ese momento de precariedad seamos capaces de seguir utilizándola, pero en una visión más global, en un contexto más amplio de nuestras vidas, de forma que utilicemos la creatividad como herramienta también para buscar nuestra propia realización, para encontrar aquello que de alguna forma rompa con esa satisfacción estructural de la que estábamos hablando antes, sobre la que están, bueno, o sea, sobre la que gravitan muchas vidas de un montón de nosotros. Por supuesto, comparto con Jordi, y con todo el respeto del mundo. Cuando yo digo que lo de la crisis no, hay un montón bueno, de personas que lo están pasando mal y hay toda una generación, la que tiene más o menos mi edad, que somos la generación de la hipoteca, por supuesto. Y además, bajo mi punto de vista, en los últimos 15 años hemos desestructurado algo que en otras crisis sirvió un poco de colchón, que son las redes de apoyo mutuo. Eh, Eso ya tampoco existe tanto o existe en menor medida. Y creo que también eso eh, de alguna forma complica más la perspectiva para gente que realmente se ha pillado por un sistema en el que todo lo que prometían era felicidad y que las primeras de cambio se han quedado colgados. Por ejemplo, con el empleo. Seguimos demasiado convencidos que el empleo lo tiene que generar alguien y nos lo tiene que dar. Y claro, al final nos ponemos en manos de estas personas también que nos dan empleo para que cuando decidan que ya no lo hacen, dejen de dárnoslo. Bueno, no quiero abrir otra reflexión, pero no quería dejar de compartirlo con vosotros. Efectivamente, Flavia, cuando decías que ahora necesitamos de la creatividad para que pueda sobrevivir la Tierra, en realidad la Tierra, bajo mi punto de vista, no está en peligro. El que está en peligro es el subsistema humano. Es decir, nosotros como civilización. La Tierra seguirá siendo algo, no sabemos qué. Y como todo sistema, tiende a eliminar el elemento perturbador. Es decir, lo que estamos, lo que estamos poniendo en juego es nuestra propia supervivencia. Y ahí el hombre es el remedio para el hombre, que dice el proverbio Love. Ahí es donde nosotros creo que deberíamos intentar activar nuestra creatividad. Y más en ese sentido amplio y global que en ese sentido de la oportunidad que decíamos. Bueno, yo plantea que en realidad plantearlo como oportunidad no deja de ser una reinvención del propio sistema, precisamente entiendo que para activar dinámicas. Eh, sí, yo en parte lo puedo estar de acuerdo, pero en otra parte realmente encuentro que es un escenario importante de oportunidades. No tanto en sí mismo por la crisis, sino por el contexto global. Por ejemplo, hemos venido hablando en el curso también del desarrollo del potencial de la tecnología para generar nuevos planteamientos. Y realmente creo que hay algo eh, profundo que está cambiando en nuestra manera de hacer las cosas. Y como en alguna clase hemos hablado, creo que Internet nos está abriendo mucho el camino de por dónde podrían ir las cosas. Bueno, salen un montón de preguntas ahora a última hora. Eh, yo plantea que es necesario un cambio de conciencia humana. Bueno,
os recuerdo lo que planteaba Manfred Linz, que el tercer camino para la sostenibilidad al que nunca trabajamos es precisamente eso. Hay que trabajar para el trabajo de la suficiencia, que es trabajar para transformar nuestra conciencia, nuestro comportamiento. Eh, Marina plantea que si estamos en una fase humanista, pues no sé si sería demasiado decir eso, pero eh, de alguna forma la posibilidad que tenemos de interconectarnos hoy en día no ha existido nunca y eso también de alguna forma multiplica nuestra posibilidad de comunicarnos y de expandir ese único espacio privado que existe, que es la mente del ser humano, es decir, de expandir la humanidad y de expandir al ser humano, de expandir el interior del ser humano, el conocimiento. Precisamente se trataría de expandir el conocimiento para devolver a su ciclo el comportamiento del entorno. Es un poco la idea sobre la que manejamos. Bueno, son las 7:10. No sé si hay alguna. No sé si hay alguna pregunta más o alguna cuestión más, Francesco. Me pongo a tu servicio. Bueno, para mí también ha sido un placer compartir con todos vosotros, con todos los participantes de la Experience y con aquellas personas que os habéis incorporado, como Flavia, como Jobs, eh, o como Marina. Tal y como dice Francesco, creo que es interesante, podemos seguir este debate en el blog y sobre todo os animo a aquellos que no sois que sois participantes a que enriquezcáis con vuestros comentarios los proyectos de todos los participantes que están colgados ya en el blog y vamos a seguir generando contenidos en ese mismo espacio. Está ahí puesto el enlace, ciudadcolaborativapósteros.com, que en realidad no trata más que ser un punto de partida y que aunque haya unos participantes que hasta ahora han desarrollado sus proyectos, tanto estos contenidos de las experiencias en abierto, de las sesiones en abierto como el blog, lo que intentamos que precisamente sea un camino para eso que estábamos hablando entre todos, es cómo construir nuevas realidades a través del trabajo colaborativo. Eh, por mi parte también, aunque todavía nos queda una sesión, no una clase, daros las gracias a todos eh, y, y realmente transmitiros la emoción y la satisfacción de haber podido compartir con vosotros este beta de algo que para mí también es un nuevo modelo de hacer educación, entre comillas, o conocimiento que nos ha planteado USD. Realmente ha sido un placer y realmente creo que ha sido, espero, un muy buen comienzo de algo que creo muy interesante. Os recuerdo que bueno, que tenemos pendiente la cuarta tutoría, que nos ponemos en contacto con vosotros en breve para cerrarlo, que con algunos de vosotros que no habéis podido realizar la tercera, vamos a intentar hacer un huequecito durante esta semana para poder hacerla y que nos queda poner el resto de nuestra energía para concretar esos proyectos y que sigan sirviendo para expandir conocimiento y para profundizar en esta idea de la educación expandida que promueve Urban Social Design. Por mi parte nada más, me despido de vosotros hasta el 9 de mayo para la interesantísima sesión en la que comentaremos los proyectos de todos los participantes. Muchas gracias por todo, un saludo y hasta la próxima. Chao.